Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Buenas noches. El programa de la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este espacio periodístico, y para mí es un gusto estar con ustedes y acompañarles en la noche de hoy. La noticia son los 12 años de prisión, el monto de la pena privativa de libertad que le fue emitida hoy contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. La condena en primera instancia fue proferida por la jueza número 44 penal del circuito de Bogotá. Estamos hablando de Sandra Liliana Heredia, quien halló penalmente responsable al expresidente Uribe, y quien es considerado en ese momento el principal líder de la oposición, de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Tras la lectura de este fallo, el exmandatario colombiano hizo una vehemente y contundente defensa de su inocencia. Aseguró que esta sentencia con la que lo han condenado es un discurso político y que representa un acto de violencia en su contra. Ha denunciado que en su proceso judicial ha predominado la política por encima del derecho y que con este fallo que hoy lo condenan han querido destruir una voz importante, sino la principal de la oposición en Colombia. Aquí se pidió una ampliación solamente con el propósito de poder examinar una sentencia de más de 1.100 páginas que ha desgastado enormemente a la Administración de Justicia, a la cual han apelado solamente para poder destruir una voz de la oposición democrática. Yo creo que aquí ha faltado más investigación, de la que me voy a quejar, que es una de las causas por las cuales ha predominado la política sobre el derecho para condenarme. Ha faltado más investigación. Miren esto. No me había llegado la sentencia. Ya los periodistas me estaban llamando que cuál era mi reacción porque me habían condenado a 12 años. Les dije, yo no me he referido al tema en público. Voy a esperar la sentencia, voy a hablar con mis abogados. Y hoy en el programa de la noche saludamos a Néstor Humberto Martínez, está en la ciudad de Bogotá, en Colombia, fue fiscal general de Colombia, también es un reconocido abogado y fue ministro de Estado, entre otros cargos en el Estado colombiano. Señor Néstor Humberto Martínez, es fiscal, un gusto tenerlo acá en el programa de la noche. Un privilegio compartir esta noche con ustedes en su noticiero. Muchas gracias por la invitación. Doctor Néstor Humberto, hoy se ha conocido el monto de la sentencia. 12 años de privación de libertad para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, en su vehemente defensa que hizo por primera vez luego de conocerse el fallo, ha asegurado que esto es una sentencia que en últimas es un discurso político y que este fallo de carácter condenatorio busca apagar o busca callar una de las voces más importantes de la oposición en Colombia. ¿Usted qué piensa de estas afirmaciones que ha hecho hoy el presidente Álvaro Uribe Vélez y específicamente de la sentencia que hoy lo condena a 12 años de privación de libertad? Bueno, yo creo que los colombianos debemos un deber de acatamiento a la sentencia judicial como fundamento del orden en un Estado de Derecho. Pero eso no nos priva como demócratas y como ciudadanos igualmente de expresar nuestras profundas preocupaciones por ese fallo, que yo creo que por el promotor de este juicio, el senador Iván Cepeda,
está inspirado esa acción, sí, en propósitos eminentemente políticos, claro está, y a mi modo de ver es una cuenta de cobro de los amigos de Cepeda por la victoria militar de Uribe frente a las FARC, que fue el fundamento del proceso de paz. Y tenemos que expresar nuestra preocupación democrática sobre algunos asuntos del fallo, como cuando establece una condena de 12 años, que es asimétrica a las condenas más recientes que hayamos conocido y que muestra que en el sistema jurídico colombiano hay unos gravísimos problemas de dosimetría penal y de valoración de estas conductas. Mire usted, el caso de Snyder Pinilla, a quien todo el mundo lo identifica como el responsable de ese caso gravísimo de corrupción de la Unidad Nacional de Protección de Desastres, la condena fue de 5 años y 8 meses. Y resulta que la condena que hemos conocido hoy es de 12 años, lo que muestra una desproporción extravagante. En el caso de José Byron Piedrahíta, el famoso patrón de Caucasia, que estamos hablando de delitos de extrema gravedad, la pena fue de 6 años y de 4 meses, doblado para un expresidente de la República que lo que ha hecho es servirle a la patria y que le entregó la paz a los colombianos después de 40 años de violencia ininterrumpida por la acción de la guerrilla de las FARC. Pues señor fiscal, pero además, es altamente, perdóname, sí, es altamente preocupante que un fallo se pueda fundar en grabaciones, en escuchas no autorizadas. Yo diría, es la primera vez que asistimos a una decisión judicial que reconoce la validez de una interceptación ilegal para otorgarle efectos procesales y, por supuesto, convertirla en el fundamento de una sentencia en contra de un ciudadano, que puede ser el presidente Uribe o cualquier otro ciudadano en Colombia. Esto, en mi concepto, no tiene antecedentes y es francamente contradictorio. Fíjense ustedes, por ejemplo, que los computadores de Raúl Reyes, en donde se mencionaba, hasta donde yo recuerdo, a Iván Cepeda, no tienen ningún valor probatorio en materia judicial, donde hay allí sí una clarísima evidencia documental de todo lo que podría denominarse la política fariana, que está impune en Colombia, y vea usted los resultados. Y el contraste final se tiene cuando usted se da cuenta que los amigos de Cepeda, los comandantes de las FARC, no han sido siquiera condenados y de acuerdo con el régimen legal del proceso de paz que Cepeda contribuyó a estimular, las penas máximas a las que podrían verse sometidos sin que sean privativas realmente de la libertad serán a lo sumo entre 5 y 8 años. Hoy Uribe ha sido condenado a 12 años de prisión. Señor fiscal, usted toca un punto muy importante y trae a colación el ejemplo de los computadores que fueron hallados en el campamento de alias Raúl Reyes, en ese bombardeo que fue ejecutado hace cerca de 17 años en Ecuador y que acabó con la vida de este cabecilla criminal, pero que dejó prácticamente intactos los computadores en los cuales quedaba en evidencia la relación entre las FARC y diferentes dirigentes políticos. ¿A qué cree usted que responde entonces este doble rasero?
¿Por qué la Corte Suprema de Justicia desestimó en ese momento ese tipo de pruebas, argumentando que se había roto la cadena de custodia? Y en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a que han quedado en evidencia diferentes contradicciones, se han perdido grabaciones claves para el proceso, el Poder Judicial sigue fallando en contra del expresidente. ¿Qué hay detrás de esto, señor fiscal? ¿Usted cómo lo interpreta? No, yo creo que estamos apenas empezando este proceso. Hay un fallo de primera instancia. Tengo una devoción infinita sobre la integridad del Poder Judicial y en mi cabeza no cabe la posibilidad de que una interceptación ilegal tan grotesca como la que ha quedado en evidencia y a la cual se le pretende dar valor porque se llegó a ella de buena fe, por Dios. No, es que no estaba autorizada. Luego no puede tener efectos procesales. Yo no creo que en la segunda instancia le vayan a conceder valor alguno y en cualquier caso, la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre la validez de escuchas de esta naturaleza que por error terminaron haciéndosele al presidente Uribe cuando estaban orientadas a un congresista de Colombia. Esto no tiene antecedentes y no creo que lo refrende la jurisprudencia máxima de la Corte Suprema de Justicia. Señor fiscal, la defensa ha asegurado el día de hoy, inclusive lo manifestó el pasado lunes, que apelará este fallo en segunda instancia, que irán al Tribunal Superior de Bogotá. ¿Usted confía en que estas instancias judiciales le permitan al expresidente Álvaro Uribe Vélez demostrar su inocencia? Él ha insistido en que seguirá este proceso, pese a que los tiempos son cortos, ¿no? Porque en el mes de octubre, aproximadamente el 16 de octubre, este proceso podría llegar a prescribir si este tribunal no toma esta decisión. ¿Qué esperar de este tribunal específicamente, señor fiscal? Y quisiera saber si usted cree que esto va a prescribir en este tiempo. ¿Es un tiempo prudente para que los jueces evalúen un proceso tan largo que en este momento tiene una sentencia de más de 1000 folios? Mire, el sistema penal colombiano es un sistema garantista y por eso no puede haber una condena en firme que no tenga cuando menos 2 instancias. Y falta el segundo tiempo del partido. Habrá que ver qué dice el árbitro, cómo juegan las partes y al final conoceremos el fallo. Que ojalá sea antes de cualquier prescripción, porque conociendo el talante del expresidente Álvaro Uribe, tengo la certeza, como la deben tener muchos de los colombianos que hoy nos ven, que él no va a admitir ser exculpado por prescripción de la acción penal. En el día de hoy, él ha hecho una defensa material sustentando la apelación, entregando argumentos que son muy persuasivos, muy convincentes. Él afirmó en el día de hoy, con destino al Tribunal Superior de Bogotá, que jamás se le escuchó decir algo distinto a que se dijera siempre la verdad y que lo que está rodeado, este caso es de inferencias, deducciones, pero no hay pruebas que realmente lo comprometan en donde él, por ejemplo, haya dado unos dineros que se le atribuyen a él para comprar conciencias, o de alguna manera que él haya inducido a hacer contactos con personas que dicen no conocer para obtener testimonios falsos, erráticos, engañando a la Administración de Justicia. Y en esto no puede haber inferencias. La prueba tiene que ser plena, porque si hay duda, la duda favorece al procesado. Ese principio que también es cartular, medular en el sistema jurídico colombiano y en el sistema occidental, donde nos gobierna la Declaración de los Derechos Humanos, es que nadie puede haber sido condenado si no hay prueba concluyente
de haber cometido un delito. Y aquí a lo menos existiría una duda, y esa duda, el indubio pro reo, favorece siempre al procesado. Esos son principios Sí. que no se han escuchado hasta ahora en lo corrido del proceso. Y sobre ese punto también hizo énfasis hoy el exmandatario colombiano, quien tendrá que pagar esta pena impuesta el día de hoy en prisión domiciliaria. Según lo dispuesto en la sentencia, la aprehensión rige de manera inmediata. Es decir, la jueza no atendió la solicitud de la defensa del expresidente Uribe para que no fuera privado de la libertad hasta que quedara resuelto el recurso de apelación. La jueza, en la sentencia, aseguró palabras textuales que la libertad del expresidente Uribe, según ella, es necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. La sala comunicará lo pertinente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPER para que ejerza el correspondiente control frente al cumplimiento de la ejecución de la pena. Cierra comillas. Bajo esa tesitura, se contrae que el sentenciado Álvaro Uribe Vélez cumple con los presupuestos establecidos en la norma citada para hacerse acreedor a la prisión domiciliaria prevista en los artículos 38 y 38 del Código Penal, además por resultar necesario proporcionar el idóneo que el sentenciado permanezca privado de la libertad en su domicilio para que inicie la ejecución de su pena hasta tanto el proveído de condena cobre firmeza. Señores fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ahí usted escuchaba a la jueza, ella utiliza un argumento, dice que la privación de la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez es completamente necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Dicho en otras palabras, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez libre podría generar violencia. ¿Usted qué piensa de este argumento? Bueno, francamente esto es una hipérbole, me causa una perplejidad infinita, una aseveración de esa naturaleza que es meramente hipotética, porque lo cierto es que ya el presidente Uribe había estado privado de la libertad, nunca que se sepa promovió, organizó, estimuló actos de violencia, marchas en su favor, que pudieran determinar una violencia ciudadana a raíz de las decisiones judiciales. Realmente esto no, en mi parecer, no está fundado en los antecedentes de este proceso, ni mucho menos en la conducta siempre pacifista de Uribe. De tal manera que me parece que ante la imposibilidad de manifestar que el procesado podía afectar las pruebas o que no había concurrido al proceso, porque si de algo ha hecho gala es que ha asistido a todas las audiencias a lo largo del juicio, lo ha atendido presencialmente desde Colombia y del exterior, frente a la imposibilidad de apelar a esos argumentos que son los que suelen sustentar siempre una medida de privación de la libertad. En este caso se ha apelado a una consideración que digo muy respetuosamente es francamente especulativa e inconcebible. No puedo dejar de preguntarle sobre ese punto, señores fiscal. Este fallo se da en un momento preelectoral en Colombia. En cerca de un año, este país elegirá un nuevo presidente. ¿Usted cree que este fallo, esta sentencia que priva de la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez también puede ser interpretado como un golpe político para sacarlo de la contienda electoral en este momento? Bueno, ha ocurrido dos hechos que son supremamente graves. El primero, el más delicado y complejo, tiene que ver con el atentado al senador Miguel Uribe, cabeza de lista del Centro Democrático y quien se presentaba como precandidato a la presidencia de la República. Y se le atravesaron en el camino para incidir claramente en el proceso político. Y ahora el presidente Uribe es afectado por una acción
promovida por un contradictor político, Iván Cepeda, desde la izquierda política de este país. Entonces es evidente que se está afectando la acción democrática de un partido que no comulga de las ideas del progresismo en Colombia, pero que por supuesto tendrá una incidencia en el proceso electoral. Lo que está ocurriendo necesariamente va a conducir a que la opinión pública advierta que Colombia no puede quedar atrapada en los extremismos de la izquierda colombiana. Fiscal, ¿qué implicaciones tiene que dentro de esta sentencia haya sido validado el testimonio de Juan Guillermo Monsalve? Y se lo pregunto no solamente en el contexto del fallo, sino en lo que viene de aquí en adelante. ¿Usted cree que con esta sentencia finaliza este proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿O quizás estamos ante una nueva estrategia para judicializar al exmandatario colombiano por esas denuncias que hace este denominado testigo estrella, porque así lo ha catalogado la misma jueza, y que involucra, según este testigo, al expresidente Álvaro Uribe Vélez con la conformación de grupos de autodefensa? ¿Esto va más allá? ¿Se acaba ya con esta condena por manipulación de testigos, o buscan llevar al expresidente Álvaro Uribe Vélez ante un escenario como, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz? No, es evidente que la izquierda, de la cual forma parte el denunciante Cepeda, lo que está es tratando de judicializar la política en Colombia. Ha obtenido un buen resultado y, por supuesto, no terminarán, no concluirán con este fallo. Continuarán adelante porque, debo decirlo con sentido de responsabilidad, a Uribe lo que le han pasado es una cuenta de cobro por su valor civil, por su determinación para haber confrontado a la insurgencia armada en Colombia, de la cual ha tenido vínculos en el pasado y una relación manifiesta el senador Iván Cepeda. Usted ha mencionado en varias ocasiones en esta entrevista al senador Iván Cepeda, quien era una de las alegadas víctimas dentro de este proceso judicial. ¿Qué respuestas cree usted que le debe al país en este momento el senador Iván Cepeda, que ha estado celebrando este fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Incluso no ha negado su intención quizás de ser candidato presidencial en la próxima contienda. Bueno, Iván Cepeda tiene mucho que decirle al país, empezando por la circunstancia de nuevo contradictoria y que muestra el doble rasero que ha determinado este proceso, de sus visitas a cárceles buscando testimonios en contra de Uribe, que no ha sido negada, que fue comprobada en este proceso. Recuerdo haber escuchado a Rodrigo Lara contar de reuniones de esta naturaleza en presencia de Piedad Córdoba y de Iván Cepeda en cárceles del exterior, mientras cualquier intento de acceder a testigos para buscar la verdad, según lo dice el presidente Uribe, lo ha testimoniado y lo ha ratificado en el día de hoy, constituye para ellos a lo menos presunciones de soborno y de afectación de la verdad para engañar a la justicia colombiana. Eso tendrá que aclararse algún día, por supuesto que sí. No puede al mismo tiempo decirse, como se dijo eufóricamente después del fallo por parte del senador Cepeda, que se ha acabado la impunidad en Colombia
cuando la impunidad en Colombia quedó en letras de mármol con las leyes que Cepeda promovió alrededor del Acuerdo de La Habana para que 200.000 homicidios en Colombia sigan impunes, más de 30.000 secuestros cometidos por las FARC estén impunes, más de 20.000 afectaciones a niñas, niños y adolescentes por violación sexual sigan impunes y la regla sea la impunidad al amparo justamente de las normas y del proceso que ayudó a orientar Iván Cepeda en Colombia. Señor fiscal, para terminar, hablábamos de distintas asimetrías. Usted mencionaba una que tiene que ver con la valoración de los computadores de alias Raúl Reyes. Hay otra muy fuerte y que genera mucho eco en la opinión pública, y es que en este momento los cabecillas de las FARC son congresistas. Ellos no han pagado un solo día de cárcel. La Jurisdicción Especial para la Paz tampoco los ha sancionado. Ha sido muy lento ese proceso. No han reparado ni siquiera a las víctimas. ¿Qué implicaciones tiene para un país en Colombia, como Colombia, que se presente este tipo de narrativas o de realidades? El presidente que combatió las FARC, hoy condenado a 12 años de cárcel, privado de su libertad, y los victimarios de las FARC en el Congreso. ¿Eso qué consecuencias le genera a un país, señor fiscal? Pues en primer lugar, y lo digo porque hace unos minutos recibí una llamada de un colombiano, de un amigo muy preocupado con lo que estaba ocurriendo, y me formulaba esta misma pregunta. Y yo le decía, mire usted, en el día de hoy le decretaron adicionalmente a los 12 años de prisión la interdicción de funciones públicas a Álvaro Uribe Vélez. Eso quiere decir que él no puede presentarse al Congreso de la República, no podrá ser senador, no podrá ser representante, no podrá ser vicepresidente en una fórmula presidencial como se alcanzó a mencionar recientemente en Colombia. No podrá ser ni siquiera concejal del pueblo en Río Negro, porque le han decretado la interdicción en el ejercicio de funciones públicas. Pero el país todo sabe que los determinadores de la violencia en Colombia, que ocupan curules en el Congreso de la República, llevan más de 8 años en la impunidad y están buscándole hoy, cuando supuestamente se anuncian las primeras sentencias, pretextos jurídicos para que puedan jubilarse en el Congreso de los colombianos. Señor fiscal, el presidente Álvaro Uribe Vélez también ha asegurado que otro de los determinadores de este fallo es el actual presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué piensa sobre el actuar que ha tenido el mandatario en esta semana? Por un lado, ha querido parecer neutral, como un defensor de la institucionalidad, obviamente respaldando al Poder Judicial, pero pues ha arremetido contra diferentes voces que han cuestionado el actuar de la jueza Heredia, específicamente el secretario de Estado Marco Rubio, quien dejó entrever en un comunicado que le preocupaba la instrumentalización política de la justicia en Colombia. ¿Usted qué piensa de lo que ha hecho y lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro esta semana, que incluso invitó al presidente Uribe a que se acogiera a la Jurisdicción Especial para la Paz? Y en ese momento el mismo mandatario Uribe asegura que él fue uno de los determinadores de ese fallo. Bueno, que se conozca, Petro no tuvo participación en este proceso, por lo menos abiertamente. Pero en esta última semana yo creo que se le han ido francamente las luces, porque su intervención corresponde a una narrativa que no es la del jefe del Estado, que
frente a una sentencia que no ha hecho tránsito a cosa juzgada, la asume como si fuera una condena en firme. Un jefe de Estado no puede hacer eso porque vulnera los derechos ciudadanos, la presunción de inocencia de una parte, y porque, por ejemplo, y eso muestra esa doble conducta que está reinando en este momento en el país, que es lamentable, el propio presidente Petro ha dicho que censura la intervención en Colombia del secretario de Estado norteamericano, el señor Marco Rubio, pero no condenó de la misma manera y con la misma vehemencia la declaración que 2 semanas atrás hizo Diosdado Cabello, cuando 2 semanas atrás, cuando ni siquiera se conocía el sentido del fallo, al menos no lo conocíamos los colombianos, Diosdado Cabello dijo que él ya estaba celebrando el fallo en contra de Matarife, así se manifestó, o sea, en contra del presidente Álvaro Uribe. Un doble rasero, y esto es impropio por parte de la jefatura del Estado. Doctor Néstor Humberto Martínez, ha sido un verdadero privilegio conversar con usted en este momento. Usted fue fiscal general de Colombia y ha ocupado altas dignidades en el Estado colombiano y es una voz bastante autorizada y con mucha legitimidad para analizar estos hechos que han sucedido en Colombia y que generan una profunda polarización, división, pero también un profundo desazón entre quienes quedan completamente con la desesperanza frente a lo que puede venir de aquí en adelante, específicamente con este proceso judicial. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Néstor Humberto Martínez. Una feliz noche. Pues a ustedes muchas gracias y mi invitación a todos los colombianos a que asumamos este momento con mucha reflexión y con esperanza de que la justicia en Colombia siempre brilla. Y si se requiere de acciones políticas, la acción política determinante que le corresponde hoy a la nación es intervenir en el proceso democrático del 2026 para superar todo lo que estamos viviendo por estas calendas. Muchas gracias, señores fiscal. Vamos a una pausa comercial. Yo los invito también a ustedes a que nos compartan su opinión frente a la noticia más importante el día de hoy en Colombia. Por un lado, esa defensa veraz, contundente, vehemente que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez de su inocencia ante la jueza Heredia. Y por el otro lado, esta decisión que ha tomado la justicia en Colombia, 12 años de prisión domiciliaria para el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Una pausa comercial y sus opiniones en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa de la noche analizando esta decisión que ha proferido la jueza Sandra Heredia, quien en una sentencia de 1.114 páginas que hemos estado leyendo durante el día de hoy, ha considerado responsable al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y actuación y soborno en actuación penal. El monto de la pena que le ha impuesto es de 12 años de prisión domiciliaria. La jueza impuso además al expresidente colombiano una inhabilidad de 8 años, 4 meses y 20 días para ejercer funciones públicas y adicionalmente le ordena pagar una multa de 2.420 salarios mínimos, es decir, cerca de 3.400 millones de pesos colombianos, equivalentes a $834.000. Condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días.
como determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude en concurso homogéneo, fraude procesal en concurso homogéneo. Saludo a Julián Quintana, abogado penalista, director nacional del CTI de la Fiscalía de Colombia, doctor en Derecho, entre otros destacadas dignidades. Doctor Julián Quintana, como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche y quiero conocer su postura como penalista frente a estas dos decisiones que generan una profunda controversia en Colombia. Por un lado, la pena de 12 años, una pena privativa de libertad que le han impuesto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y por el otro lado, los argumentos que ha entregado la jueza para emitir esta condena. Hay quienes aseguran que legalmente la jueza también estaba facultada para otorgarle al presidente Álvaro Uribe Vélez el derecho de defenderse en libertad ante la segunda instancia. Ella decidió darle prisión domiciliaria. ¿Cuál es su opinión? Bienvenido. Jefferson, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes. Partiendo de un presupuesto, y es que yo creo que Álvaro Uribe Vélez es inocente y no es un capricho o algo subjetivo. Lo hago apelando precisamente a todas las audiencias que vi de manera muy juiciosa. No existe una prueba directa que vincule directamente al expresidente con los delitos por los cuales fue condenado. Es más, Jefferson, cuando uno mira la valoración que hace la juez, abusa lamentablemente de la figura indiciaria y de los hechos indicadores, donde sin encontrar un sustento fáctico ni jurídico, entonces hace una inferencia que realmente nada tiene que ver con lo que se debatió en el juicio. Y frente a la condena, 12 años, desproporcional, exagerada, y sobre todo, partiendo del hecho, todos los delitos son graves, pero por los cuales está el presidente, pues con eso pues no se va al país a afectar de manera nuclear y se va a acabar. Yo creo que son delitos no tan graves y cuando uno mira el quantum punitivo, yo creo que se exagera frente a esa ponderación. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno mira los fines del derecho penal, precisamente lo que uno puede examinar es que esas penas tienen que tener un sentido. No es una venganza, no es opacar a la otra persona porque piense diferente, no es tampoco sacar de la lucha política a un contradictor con el derecho penal, sino por el contrario, es un derecho penal humanista, donde las penas tienen que responder realmente a una necesidad, a una razonabilidad, a una ponderación estricta, y lo que uno ve es que no responde a esos criterios. Y como último factor, Jefferson, frente a si se puede defender en libertad, sin duda alguna. Y lo ha dicho la misma Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que cuando el juez vea que el procesado ni es un peligro para la sociedad, ha comparecido, también ha ofrecido respeto a la judicatura, pues no hay ninguna necesidad de privar la libertad. Pero aquí vemos que la juez parte de unas conjeturas salidas a los cabildos, como por ejemplo, que interponer un recurso o apelar, o etcétera, o recusar, es un acto dilatorio. Eso realmente no tiene ningún sentido. Es decir, ahora usar las herramientas jurídicas que trae el Código es dilatar, eso realmente me parece una total falacia y un argumento que no justifica la privación de la libertad. O otro argumento que dice la juez, que posiblemente puede salir del país. El presidente juiciosamente, como vimos en la audiencia, le ha dado cuenta a la juez de cuándo ha salido y entrado del país. Lo que está demostrando es lo contrario, que quiere estar afrontando su proceso. Sí, entonces yo creo que ese tipo de argumentaciones, Jefferson, lo que hacen es hacerle mucho daño al proceso y sobre todo a la judicatura, porque aquellos críticos que han dicho que esto es un tema político, pues yo creo que con eso se reafirma. Es que no hay ningún sentido, ni al peor de los delincuentes le hacen esto. Y sobre todo, Álvaro Uribe Vélez hoy es considerado inocente, tiene la presunción de inocencia y está tratado o está siendo tratado como lo peor por parte de esta juez. Doctor Quintana, el tiempo se me ha agotado. Quiero hacerle una pregunta sobre lo que viene de aquí en adelante. Yo creo que eso es muy importante que nuestros televidentes lo tengan claro. El mismo presidente Álvaro Uribe Vélez ha sustentado ese derecho
a apelar esta sentencia, este recurso de apelación que presentará junto con su defensa técnica ante el Tribunal Superior de Bogotá. Pero las fechas indican que este proceso podría prescribir el próximo 16 de octubre si este alto tribunal no emite un fallo de segunda instancia. Doctor Quintana, ¿usted cree que es suficiente tiempo, este mes y medio, para que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo de segunda instancia? ¿O es alta la probabilidad de que este proceso precluya que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recupere la libertad en 2 meses, pero que quede condenado? Yo creo que el tribunal no va a permitir que prescriba el caso, pero sí tengo que destacar que humanamente es imposible analizar 1.100 páginas de un fallo y aparte de eso, toda la práctica probatoria en tan solo, digamos que 2 meses. Yo creo que es mucho menos el tiempo, porque el recurso se interpondrá más o menos el 13 de agosto. Sin embargo, creo que la función titánica del tribunal, y seguramente pedirán apoyo, es garantizar que se analice con profundidad el caso. Aquí hay un plus, y es que esta misma sala es la que ha venido resolviendo las solicitudes como impugnaciones o apelaciones o recusaciones en este proceso, es decir, que ya conocen el caso. Tal vez eso pueda ser algo positivo para que podamos nosotros también tener la seguridad de que ya conocen el caso. Sin embargo, cada decisión tiene su particularidad y su profundidad, porque aquí estamos frente a un debate probatorio que el tribunal no ha podido tampoco examinar en decisiones anteriores. Entonces creo, ojalá una expectativa grande de que lo miren con profundidad, que el tribunal tiene unos términos muy ajustados, lamentablemente, y que el caso no lo van a dejar prescribir, y que ojalá esta decisión se examine profundamente, porque en mi opinión, creo que hay unos profundos errores en esta decisión y un profundo sesgo político que inclinó a la juez a condenar a Álvaro Uribe Vélez. Doctor Quintana, me queda un minuto. ¿Ese sesgo político podría repetirse en el Tribunal Superior de Bogotá? Y se lo pregunto en el contexto que la jueza en muchas de sus argumentaciones dentro de esta sentencia recordó que la misma Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia había hecho esa misma valoración de las pruebas que hizo ella y que hoy tienen condenado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Es posible que cambie el ambiente en el Tribunal Superior de Bogotá o estemos repitiendo esta misma práctica nuevamente cuando esta alta instancia de la justicia se pronuncie? A ver, creo que el suscrito y todos los colombianos, no porque sea Álvaro Uribe Vélez, los que queremos una justicia verdadera, que sea real y garantista, tenemos la expectativa de que el tribunal realmente adopte una decisión en derecho. Por ejemplo, todos estos discursos de género y de clases le sobra a la juez. Eso es para los políticos. O el agradecimiento a su grupo de trabajo como si estuviera celebrando algo, eso sobra, Jefferson. Eso le hace mucho daño a la justicia. Y usted mismo me da la razón. Cuando dice que fueron las mismas pruebas que valoró la Sala de Instrucción, pues es un error grandísimo, porque no puede tener en cuenta esas pruebas. Para eso es el juicio. Entonces, mire usted cómo una de las argumentaciones del presidente es que la juez no tuvo en cuenta un solo alegato y una sola prueba de la defensa. Todo le pareció mentiroso y todo le pareció que no servía. Precisamente porque parece ser que se dedicó más a analizar la decisión de la Sala de Instrucción en su momento que lo que realmente se batió en el juicio. Y ahí vemos las consecuencias. Una justicia, en mi concepto, injusta y una decisión que se aleja gravemente de la realidad. Doctor Julián Quintana, reconocido abogado penalista colombiano, también fue director nacional del CTI, doctor en Derecho. No podíamos dejarlo por fuera este análisis que hemos hecho durante esta semana de esta decisión judicial que genera una profunda controversia a nivel interno en Colombia, pero también a nivel internacional. Muchas gracias, doctor Quintana. Una feliz noche. Ustedes, feliz noche. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invito a que continúen visitando nuestra página web. Por favor, opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurisati, NTN24, @Jefferson, NTN24, mi cuenta personal, y @LaNoche, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.